nos acompañan. Hoy día está con nosotros doña Alanice, está también doña Catalina Enríquez, Annalise Geraldine, está don Cristian Marcelo por ahí también, está don Diego Jesús, nos acompaña también Francisca Esther Arias, está don Francisco Jesús Lepe, Iván Esteban Andrade, está también con nosotros nuestro querido colega Nicolás Santibáñez, también nos acompaña nuestra querida colega Paola Jiménez, muy bienvenida señorita Paola. Don Pedro Muñoz está también con nosotros. Nos acompaña también doña Pilar Pulido y nuestra querida coleguita Yuyunis, contador, que está por aquí también. Por aquí ya vienen llegando doña Francisca Alfaro, don Héctor Muñoz y don Nicolás Andrés. Bienvenidos a todos a nuestra clase de formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia en este día miércoles 6 de mayo. 6 de mayo. Espero que estén muy bien, que hayan podido sobrellevar hasta este minuto esta cuarentena, este lugar obligado donde tenemos que estar en la casa de la mejor manera, que estén bien sus papás también, para no partir la clase de inmediatamente y empezar a pasar materia. Así que primero saludarlos, espero que en sus clases les haya ido bastante bien hasta este minuto. Para hoy día, ¿qué tenemos para hoy día en nuestra, como diríamos en la radio, en nuestra parrilla programática? Hoy día vamos a hacer una clase práctica, vamos a trabajar con lo que es el flujo de caja. La idea es que usted haya revisado un poco la materia anterior. Recuerde que periódicamente tiene estos controles que lo que buscan es que usted esté con una materia o con un contenido más que materia relativamente dinámico, que esté al día, por lo tanto constantemente esté haciendo retroalimentación. Los mismos avisos comerciales de siempre, que no se le acumule mucho PPT en la plataforma, que no tenga mucho apunte sin leer, vaya en la medida de lo posible digiriéndolo, vaya repasando, vaya anotando algunas cosas. Por interno me puede enviar los correos para hacerme consulta, que no se le acumule mucho de lo que hemos visto. Un poco respecto, porque me llegaron algunos correos consultándome respecto de cómo va a ser las evaluaciones y todo eso. Les recuerdo que nuestro formato de trabajo, por lo menos formulación y evaluación de proyectos, independiente sea presencial o sea virtual, implica que usted tiene que tratar de desarrollar actividades prácticas. Hubiésemos tenido la clase presencial, habríamos trabajado de la misma manera. Por lo tanto, está ya más o menos en condiciones con lo que va a haber hoy día, que va a ser un trabajo netamente numérico, estar con las capacidades, con las competencias para que pueda desarrollar sus primeros análisis. En el fondo va a ser bien mecánico esta primera parte. Tenemos ya los estudios, de alguna manera aprovechemos de repasar materia, ha visto los estudios que tiene que aplicar en un proyecto, ha visto las fases, las etapas que tiene cada una de estas fases, comillas, ha tratado de entender un poco, y creo que así ha sido, la importancia que tiene cada uno de estos estudios. Lo que viene ahora, a partir de lo que vamos a construir hoy día, que es el flujo de caja de un proyecto, es que usted eventualmente esté en condiciones de prepararse ya para la evaluación financiera y económica del proyecto, que es la parte fuerte, ¿ya? Y la última parte de la materia es la sensibilización del proyecto, que significa someter a este flujo de caja a diversas instancias que impliquen variaciones de costos, variaciones de impuestos, caída en la demanda, mejora en la demanda, alza en los precios, por ejemplo, de algunos insumos, o eventualmente someterlo a vaivenes económicos, por ejemplo, que exista una situación de recesión y por lo tanto el flujo se tenga que ajustar. Eso es lo que viene y es la parte, digamos, central del curso. ¿Ok? Como siempre, los queridos colegas, si hay algún un alumno por acá que tenga alguna duda, algún coleguita que me quiera plantear antes de entrar en materia, ya no hay ninguna duda tonta, no hay ninguna pregunta tonta, todas aquí son importantes. Entonces, un minuto antes de partir con el tema de los cálculos, porque ahora vamos a hacer harto cálculo. Mientras a alguien se le ocurre la consulta, o si tiene alguna duda, eh, eh, la idea es que en esta parte de la materia no les va a servir mucho si son ¿cómo se llama? Alumnos pasivos, es decir, si mira cómo hace el trabajo el profesor. Va a servir, pero si lo evaluara de 0 a 100, le va a servir un 10% si mira nomás, ¿ya? Porque después tiene que ver otros ramos. Entonces yo le aconsejaría que en esta parte, en la medida de lo posible, estuviera donde esté ahora viendo la sesión, en cama, sentado, en el sillón, en la mesa, donde sea, tome un cuaderno, tome algunas hojas, ojalá esté con su calculadora y un lápiz. Lo ideal es estar conectado en un lugar cómodo. Yo sé que esto suena como de colegio lo que le estoy diciendo, pero en un lugar cómodo y ocupe el Excel. Eso es clave, ¿no?
porque después estar mirando al ojo donde el profesor puso la celda les va a costar un poco. ¿Ya? Esa es un poco la recomendación. Me van contando si tienen algún tipo de pregunta o alguna consultita que me quieran hacer ahora. Ya, vamos mientras si que alguien tiene alguna duda, vamos a mostrar el caso con que habíamos trabajado. ¿Ya? Este es el caso con que partimos la última vez, que era el que íbamos a desarrollar. ¿Me chequea alguien, por favor, que un alumno me confirme si está viendo el caso número 2 de la compañía Andes en pantalla? Para saber que estamos todos... Alguien que me chequee, que me diga sí, profe, se ve. Se ve, profe. Gracias, gracias, colegas. Listo. Vamos con el caso de la compañía Andes. La gracia de este caso es que es un caso, primero, para que vayan anotando cosas que tienen que ver con los conceptos. El primer flujo que vamos a construir es un flujo de caja y hay dos tipos de flujos, para que vayamos viendo materia ya. Hay dos tipos de flujos. Hay flujos que son de carácter económicos y flujos que son de carácter financiero. Entonces, hay una evaluación económica y una evaluación financiera. Una evaluación económica va a tener por objeto determinar si el proyecto es capaz de generar ganancias para los dueños. Eso ya lo habíamos conocido un poco al principio, cuando recién partimos con la materia. Entonces, cuando tenemos una evaluación económica, lo que buscamos es determinar si el proyecto nos va a entregar algún tipo de ganancia, un lucro. ¿Ya? Recuerden que nuestra materia, nuestro curso se enfoca a proyectos privados. Cuando hacemos una evaluación financiera, lo que buscamos es determinar si los flujos del proyecto, los ingresos del proyecto van a ser capaces de pagar, solventar, hacer frente a las fuentes de financiamiento que vamos a utilizar. En general, las fuentes de financiamiento son de dos tipos. O es el socio o dueño que coloca el capital o parte del capital correspondiente a la inversión inicial, o es el banco, una entidad bancaria o no bancaria, pero financiera. Recuerden que hay entidades que son financieras, pero no bancarias. Las bancarias y financieras se entiende, los bancos, ¿cierto? Pero hay entidades que son de carácter financieras, por lo tanto te financian operaciones o proyectos, pero no son bancos. Por ejemplo, están las cajas de compensación, las compañías de seguro y otras instituciones similares. Por ejemplo, incluso el retail ahora está entrando en financiamiento, pero financiamiento para consumir. Por eso te dan una tarjeta de crédito, por ejemplo, Líder Visa, Líder BCI te da una tarjeta de crédito para que gastes en mercadería. Pero esas instituciones han entrado o han incurrido han incursionado más que incurrido en fuentes de financiamiento. ¿Ya? Cuando yo tengo un flujo de caja en donde todo lo financia el dueño, el socio, es decir, no hay apalancamiento, anote, apalancamiento, estamos hablando de un flujo puro. Flujo puro implica que todo el proyecto lo financia el dueño, el socio. ¿Ok? Flujo puro. Cuando hay un financiamiento, una parte del dueño o un saldo el dueño de la inversión inicial y el resto lo financia el banco o alguna entidad de tipo financiera, hablamos de un flujo financiado, flujo apalancado o flujo financiero. Entonces tenemos flujo puro, donde el que aporta toda la inversión inicial, todo el capital inicial, es el dueño o el que va a levantar el proyecto, y flujo apalancado, financiado o financiero cuando aparece el banco. Vamos a situar al banco como ejemplo. Si usted se fija acá en este caso que vimos, habla de que, lo leímos la clase pasada, habla de que la compañía Andes se dedica a la fabricación de piezas y partes para equipos mineros, ¿ya? Por lo tanto está en el rubro de la minería y por lo tanto está dentro del clúster, recuerde, clúster, C-L-U-S-T-E-R, clúster, de empresas que de alguna manera satelizan o se encuentran alrededor de un tipo de empresa en común. Por ejemplo, en la universidad, cuando iban a la universidad ustedes presencialmente, alrededor de la universidad habían varios señores, damas, niños, jóvenes que vendían productos, sándwiches, galletas, dulces u otras cosas en la calle. Todo eso podríamos decir que era un clúster que se organizaba alrededor de la universidad, para que entiendan un poco la idea, ¿ya? Aquí esta empresa está de alguna manera inserta en el rubro minero. ¿Por qué? ¿Por qué les doy esta información antes de meter los cálculos? Los cálculos siempre yo les bajo el perfil, porque si lo hacen Excel es automático, y si lo hacen calculadora o con calculadora son números, no debería tener mayores errores. Pero todo este análisis que uno hace para cerrar la evaluación y por último, para levantar la evaluación es clave. Entonces, antes de partir, estamos en el clúster minero,
Por lo tanto, habría que ver cómo está la industria minera en este minuto antes de evaluar el proyecto. La cantidad de años que aparecen aquí, 2013, 14, 15 y 16, recuerde, son años históricos. Eso significa que vamos a tener que hacer una proyección de la demanda, ¿ya? Aparecen datos como la vida útil del proyecto y aparecen datos como el proyecto al final de su vida útil en cuánto se podría vender. Todo eso va a corresponder técnicamente a los elementos que vamos a tener que colocar en el flujo de caja, ¿ya? Vamos a ir desarrollando entonces este flujo de caja. Yo voy a copiar acá en el flujo de caja los datos aquí abajo. Ya habíamos analizado en un flujo de caja, lo voy a pegar en un minuto para que lo vayamos viendo. Ya habíamos, de alguna manera, los devuelvo el tiro a la pantalla, colegas, ¿eh? Voy a ir a otra cosa y voy a pegar aquí el ejercicio para no estar pasándome de pantalla en pantalla. Entonces, aquí. Vamos a... ya me parece que ahí está. Entonces, y me voy a ir con el ejercicio que lo voy a traspasar para acá. Y lo voy a pegar acá. Aquí vamos a pegar el ejercicio, si es que está bien. Ahí quedaría pegado. Ya. Aquí tenemos el ejercicio. Voy ahora a ponerlo en la pantalla para que lo veamos todo. Entonces, me voy al ejercicio y lo vamos a mirar en este minuto. Ya. Aquí tenemos el ejercicio. Vamos a ir desarrollando. Entonces, la idea es pasar todos estos datos a la información que necesitamos aquí arriba, ¿ya? Entonces, este es el formato, lo repetimos en la clase anterior, este es el formato de flujo de caja simple, ¿ya? Un flujo de caja en este minuto, si usted se fija, al leer este ejercicio, recordar el ejercicio de la semana pasada, este es un ejercicio donde no hay financiamiento bancario, ¿ya? Significa entonces que específicamente el dueño se va a hacer responsable de todo el financiamiento. Como se hace responsable de todo el financiamiento el dueño, tenemos un flujo que se llama puro. También ese flujo se denomina flujo económico. ¿Cuándo es económico? Cuando, como el dueño es el único que va a incurrir en el desembolso, todo lo que genere el proyecto va directo a su bolsillo. Una parte a cancelar los costos variables, los fijos, y otra parte eventualmente a pagar impuestos. El saldo que le quede, si le queda, es un saldo que queda para el dueño. Por lo tanto, el que vamos a hacer hoy día, el primer flujo que vamos a construir es un flujo de caja y le vamos a poner apellido acá, puro o económico. Profe, una consulta. Dígame, colega. Si es flujo puro o flujo apalancado, ¿influye en algo en la estimación que se hace después con los años siguientes? Exactamente. La pregunta que me hace el colega es muy atingente porque la respuesta directa es sí. La idea es que cuando el flujo es puro, olvídese un poco de lo que está viendo en pantalla, piense que los dos vamos a poner una pizzería. En mal momento vamos a poner una pizzería, pero pensemos que en algún minuto va a pasar todo esto de la cuarentena y ponemos una pizzería. Entonces, si la inversión inicial que está acá, la inversión inicial en el año cero es de, vamos a inventar, entre local, arriendo, los productos, los insumos y todo, son 50 millones de pesos. Si yo hago la inversión de 50 millones de pesos, los flujos van a tener una estructura numérica específica. ¿Por qué van a tener una estructura numérica específica? ¿Por qué? Porque si yo los financio, si me consigo un préstamo, en esta parte de acá, al ladito de inversión inicial, que aparece restando, recuerda lo que vimos en la clase pasada, cuando está entre paréntesis es resta, son egresos, y ahí está el torpedo para acordarse, hay ingresos y egresos. Entonces, si yo me financio con un préstamo, voy a apalancar el proyecto, por lo tanto, la inversión ya va a ser menor. Ejemplo, si la inversión inicial fuera 20 millones, y el banco me presta 15 millones, por ejemplo, entonces yo tendría menos 20 saliendo, más 15 entrando, ya en el año cero queda un saldo, aquí aparece el saldo que coloca el dueño, de 5 millones, versus el de ahora, donde va a salir la inversión completa. Ese dato, como después vamos a construir estas partidas, ese dato, cuando se coloca en una fórmula que es el VAN, valor actual neto, que es una fórmula que se trabaja con los flujos descontados, automáticamente hace cambiar el resultado. Tanto
y aquí ya le voy a contar el final de la película, a lo mejor ahora es un poco complicado de verlo mentalmente, ¿ya? Si hago un flujo apalancado, o sea, con préstamo, el VAN, valor actual neto del proyecto, es más alto que un flujo económico o puro como que vamos a ver ahora. Es decir, cuando yo evalúo el proyecto con préstamo y lo evalúo sin préstamo, el resultado con préstamo es más alto. Y la lógica es, acuérdese del costo de oportunidad que los vimos en la primera clase. Cuando usted no ocupa su dinero y le traspasa el riesgo del negocio, del proyecto a un externo, usted está incurriendo en un más bajo costo de oportunidad para usted. Y por lo tanto, usted tiene una mayor rentabilidad o tasa interna de retorno. Cuando usted coloca más de su capital o cuando financia todo un proyecto con su dinero, todo el negocio lo financiamos con el dinero suyo y el mío sin haber pedido dinero al banco, entonces el proyecto se ve más castigado porque tenemos 50 y 50, por ejemplo, que nos vaya bien o que nos vaya mal. Entonces el resultado sí cambia. Por lo tanto, la pregunta que hace el colega es excelente, hay una diferencia fundamental. La pregunta es ¿por qué partimos por este? Porque la idea es que entendamos cómo funciona la estructura de un flujo. Lo único que después va a cambiar es que en el flujo de caja apalancado, a diferencia del puro económico, va a aparecer préstamo, amortización de préstamo, disminución del saldo insoluto y por lo tanto vamos a tener que construir una tabla o cuadro de amortización. ¿Ah? Esa es la única diferencia. Buena la pregunta. Bueno, aquí nos tenemos que acordar, desgraciado o felizmente, de algo que vimos también la semana pasada. Tenemos que hacer una regresión lineal. ¿Por qué? Porque nos dice que la cantidad de unidades que se han vendido en los años de 2013 al 2016 fueron de 5.520, 2.450, 6.420 y 8.410. En otras palabras, que nos dice que son unidades que se vendieron en el pasado y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una proyección de la demanda. Para eso tenemos que echar a andar un modelo que se llama regresión lineal, que, si usted se acuerda, lo vimos la clase anterior cuando estuvimos viendo la regresión lineal. Si no se acuerda, no importa, lo vamos a ver ahora. Así que atento con esto. Se puede hacer con calculadora o se puede hacer a mano o con Excel como lo voy a hacer yo, aplicando algo que está aquí en la misma ecuación, en el mismo Excel, ¿ok? Entonces voy a empezar a marcar la solución acá. Solución. Vamos a hacer el primer ejercicio. Los coleguitas que son un poco rápidos o dinámicos me tienen paciencia, porque lo vamos a hacer con lujo de detalle. Vamos a hacer uno con todo el detalle y después usted solo va a empezar a replicar los otros. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una regresión lineal. ¿Ah? Entonces, lo primero es lo que vamos a hacer, la proyección de la demanda. Vaya repasando la materia, aunque sea mentalmente. Lo que hacemos en la proyección de la demanda es, después de haber hecho un estudio de mercado, les va a ocurrir, o por lo menos me va a ocurrir a mí, que de repente el Excel, como está siendo compartido con el Teams, de repente se bloquea el Excel. Es como cuando usted prende el computador y empieza a teclear muchos comandos, entonces se marea. Si se marea el Excel, voy a sacar la transmisión, voy a recargarlo y después vuelvo a entrar, por si acaso. Ahí les aviso en caso de problema. Vamos a hacer la proyección de la demanda y la proyección de la demanda la vamos a hacer usando la regresión lineal simple. Si no la vio nunca, no importa. Si la vio, aproveche de recordarla y si nunca la ha visto o la vio, es una herramienta fundamental. Si hay alguien de los coleguitas que me está escuchando y tiene que hacer proyecciones, tiene que hacer estimaciones, ¿ya? Si es que no tiene un software de última generación y tiene que hacer, por ejemplo, alguien que trabaja en el área de recursos humanos, por ejemplo, estoy inventando, me meto en un área que respeto mucho que no es la mía, pero por ejemplo, en recursos humanos tiene que hacer proyecciones, ejemplo, una parte que puede manejar, de los futuros desembolsos que tiene que hacer por propuestas de capacitaciones. Entonces su jefatura le pregunta, mira, tenemos que hacer una proyección de las próximas capacitaciones y por lo tanto quiero saber, o el director de finanzas quiere saber cuánto es lo que voy a tener que invertir, y como no sabemos lo que se va a invertir, entonces, pero sí tengo información de las últimas capacitaciones realizadas y los montos involucrados, y también tengo, por ejemplo, la asistencia y a lo mejor tengo algún indicador de rendimiento, ¿no? Podríamos llamar un indicador de rendimiento en la oficina. Entonces yo podría aplicar esto que voy a enseñar ahora y poder hacer una estimación. Tiene un método científico detrás y por lo tanto tiene menos objeciones desde el punto de vista de una jefatura. Si el jefe no sabe esto, claro que te lo va a objetar, ¿ya? Así que si alguien después necesita esto, lo podemos aplicar.
Proyección de la demanda. Me tengo que acordar de la regresión lineal, entonces tengo que tener el eje Y y el eje X. ¿Ya? Recuerde, el eje Y es lo que me interesa a mí. Esta es la variable de interés. Y la variable de mi interés es la cantidad que yo quiero vender. Recuerde que esta es la cantidad que se consume en el mercado. ¿Ya? Y por lo tanto dice, aquí en el ejercicio, usted maneja información histórica de cómo se ha comportado la demanda por piezas y partes de equipos mineros, la que se muestra en la siguiente tabla. Aquí hay que ir leyendo más que ir calculando. Aquí dice que es la información histórica. Por lo tanto, no me dice específicamente si yo puedo hacer frente al total de la demanda o a una parte. Por ejemplo, si dice que la cantidad de unidades que se consume en la comunidad o se demandan son de 5.520 y no me dice mi capacidad productiva de la planta, resultado que sale de un estudio técnico, entonces yo tengo que asumir, si no me dice ninguna información, de que yo puedo producir el 100% y por lo tanto puedo vender el 100% de lo que la comunidad va a demandar en los próximos años. Mi proyecto se está evaluando en el 2020, por lo tanto yo tengo que hacer la proyección a partir del 2021. Por lo tanto, aquí voy a tener la cantidad y aquí voy a tener la variable tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es una regresión lineal simple. Se llama regresión lineal simple no porque sea fácil, sino que porque tiene solamente dos variables. La variable tiempo, 2013, 2014, 2015 y 2016, y la variable, en este caso, cantidad consumida. 5.520, 2.450, 6.420 y 8.410. Aquí tengo mis datos de la regresión. ¿Ya? Tengo mis datos con que voy a trabajar. Y lo que voy a hacer ahora entonces es tirar una recta de tendencia. ¿Qué va a ser una recta de tendencia? Yo quiero proyectar para el año 2021, 22, 23 y 24. Si yo encontrara el formato de la ecuación, les recuerdo, la ecuación de regresión lineal, usted lo vio en un ramo, no solo en estadística, por si acaso, si es que no tuvo estadística, lo vio, la ecuación de regresión lineal, usted la vio en la línea recta cuando estaba en el colegio, hace poco tiempo atrás, por lo tanto, se acuerda o por lo menos tiene nociones de esto. La ecuación de regresión lineal, les recuerdo, tiene esta forma, y igual a lo normal es que usted la vea así, mx más c. Esa es la ecuación que uno se acuerda generalmente, donde m es la pendiente, x es la variable, donde está el eje x, y c es donde corta el eje y la recta. Eso uno lo trae del colegio más o menos. Acá nosotros vamos a usar esta ecuación, y igual a b por x más a. ¿Por qué les puse esta ecuación? Pude haber ocupado cualquiera, pero ¿por qué esta? Porque en general en todos los libros, sobre todo de evaluación de proyectos, ese es el formato de la ecuación que se utiliza. Ese. El texto base que utilizamos en nuestra asignatura es el del profesor Nasir Sapag, un señor que se ha hecho famoso escribiendo sobre evaluación de proyectos, y ocupa la misma fórmula que estoy ocupando yo acá. En este caso de acá, B es la pendiente. B es la pendiente, ¿cierto? El grado de inclinación de la recta. Y A es la intersección con eje Y. Entonces en su mente vaya por favor viendo una línea recta. Voy a conformar la línea recta. Aquí lo que tengo que hacer es acordarme un poquitito cómo usar el Excel. Los que se manejan bien acá, esto va a ser súper fome. Si hay alguien que está aburrido, espectacular, porque quiere decir que entendió la materia. Si hay alguien que está extasiado viendo esto, fantástico, quiere decir que le está sirviendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí arriba hay varios comandos, ¿ya? Entonces voy a utilizar uno que me permite insertar un gráfico. Tan simple como es. Entonces, voy a marcar la zona que necesito yo proyectar, y X, y voy a decir, quiero insertar un gráfico. ¿Y qué gráfico voy a pedir? Un gráfico de dispersión o de burbuja. Yo tengo esta versión del Excel, ¿ah? Usted puede que tenga otra versión, ¿ya? Le voy a dar clic a gráfico y automáticamente me va a generar todo este formato de gráfico. Y por defecto yo le voy a pedir que me tire el de dispersión, que es el que conoce usted por los puntitos, ¿ya? Entonces, ojo con lo que está pasando acá, no sé si se fijan en el gráfico lo que está pasando acá. Mire, ojo acá cómo puse los datos. Esto puede ocurrir. Mire,
me aparece como eje X, me aparecen las cantidades. Y como eje Y, me aparecen los años. Esto es una cosa que parece banal, pero es súper importante. Excel es un esclavo, en el buen sentido de la palabra. Él no sabe, no piensa, no analiza, no razona. Él calcula nomás. Entonces, si algún coleguita hace esto, y pasa de largo, el ejercicio está malo. Y se le acabó la clase, se le acabó el análisis, porque acuérdense que usted después va a tener que construir un flujo de caja y hacer una presentación. Por lo menos no de los cálculos, mejor dicho, no de cómo hizo los cálculos, sino qué significan los cálculos. Si presenta este gráfico ya se fue a la vez, al tiro. ¿Por qué? Porque dice acá que la cantidad está en el eje Y y que el tiempo está en el eje X. Y Excel no es capaz de razonar de los datos. Él no entiende que aquí tiene que ir el tiempo y aquí tiene que ir los datos. Por lo tanto, como usted le entregó primero la cantidad Y, él instaló la cantidad Y acá. Y él instaló la cantidad X acá y es al VR. Por lo tanto, si yo tiro ahora la regresión lineal, se acabó el ejercicio. ¿Se fija? La pregunta es, oiga, profe, pucha, pero ¿y no hay manera de que el sistema lo analice? No, porque usted es el que tiene que discernir dónde va. Y para Excel, siempre usted da primero la variable X, que es la variable explicativa, y después da la variable Y. ¿Ya? Entonces, este gráfico, para afuera. Ahora, me di cuenta porque yo me conozco la materia y soy viejo nomás. Pero si usted no la sabía, se fue nomás, cooperó con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a corregir el gráfico. Vamos a ver si me deja. Ya, aquí se me abrió. Voy a salir un segundito acá. Dame un segundito porque se quedó pegado acá. Y lo corrijo acá de inmediato. Entonces, vamos a ir con el gráfico acá. Profe, Okay. Sí, pregúnteme por mientras, coleguita, por favor. profe, ¿usted después podría subir esta clase? Sí, de todas maneras. Estamos grabando la clase en este minuto, coleguita, para que usted la pueda ver. Ya, profe, gracias. Sí, no se preocupe. Lo dejamos grabado acá. Dame un segundito que está... El Excel se pone medio pesado acá. Vamos a hacer la proyección acá. Entonces, denme un segundito. Por mientras, si alguien tiene, aprovechemos que estoy viendo aquí un tema netamente técnico. El Excel acá, cuando uno trabaja, ahí se fue. Ahí estamos. Entonces, ahora vuelvo. ¿Ya? Vuelvo a conectar con ustedes. Ya. Voy a compartir esto. Ahí va el Excel. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora voy con el Excel. Voy con el Excel. Ahora va. Entonces, vamos con... Ahora estamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar primero el X y después el Y. Tan simple como ese, ¿ya? Entonces voy a cambiar los datos. Voy a poner acá el tiempo. Voy a poner acá el tiempo. Y ahora me voy con los datos. Y voy a borrar esos que están ahí. Ahora voy a tirar netamente el Excel. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a insertar. Le digo gráfico. Quiero gráfico de dispersión. Él va a empezar a correr y teóricamente nos va a tirar el gráfico de dispersión. ¿Ya? Entonces, voy a marcar aquí mis datos. Dame un segundito, coleguita, por favor. No hay caso. Déjame salir de acá. El Excel acá está con... El ejercicio lo tengo resuelto, eso sí, colega. Lo que pasa es que quiero hacerlo delante de ustedes para que... Así que ahí está, formato en flujo de caja. Antes. Vamos de nuevo. Ahora sí. Está como insertar. Y ahora voy con el... Ya, ahora sí. Ahora debería estar. Ya. Ahora inserto el gráfico. Ahora voy al tiro y lo vamos a poner. Ya. Ya. Ahora sí. Voy ahora a compartir. Voy a grabar esto. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que hice, coleguitas? ¿Qué es lo que hice? Marqué la zona que quería, marqué la zona, ¿cierto? Y le puse insertar gráfico. Nada más que eso, insertar gráfico. Y lo que me generó son estos 4 datos, y ahora sí que quedó bien ordenado. Te fijas que era un detalle sutil, era un detalle pero hiper tonto, pero para efectos gráficos era importante. Ahora, puede que la figura, independiente de los datos que los cambié, sea de similares características. En este caso, fíjense la tendencia que hay con la demanda. Se supone que esto usted lo sacó de un estudio de mercado. Entonces, fíjense la tendencia. Cayó la demanda por el producto, pero después se disparó, creció. Entonces yo quiero ver la proyección para los años que necesito, para el año 2020, 21, 22, para los años que necesito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como ya grafiqué, me voy donde está el gráfico y le doy en cualquiera de uno de estos puntos. Este se llama gráfico de dispersión. Estos puntos que están acá, estos puntos, esto genera un gráfico de dispersión. Cuando estos puntos se unen con una línea, se llama polígono de frecuencia. Del griego poli, conos, muchos, una figura de muchos lados. Ese polígono de frecuencia me dice de cierta manera cómo los datos se repiten. Y cada uno de estos datos relaciona un año con la demanda para ese año. Todo esto es histórico. A mí me interesa de aquí para adelante. Entonces, para tirar la línea, me sitúo en cualquiera de estos puntos, clic, y al darle con el botón izquierdo del mouse, clic en uno de estos puntos, cada uno de estos puntos quedó con una cruz. Me voy en cualquiera de estos puntos con el botón derecho del mouse, clic, y le digo, agrégueme la línea de tendencia. Entonces, primero botón izquierdo del mouse, clic. Se me ponen todos los puntos con una X, y en cualquiera de los puntos se ubica usted y botón derecho, le da clic, y me genera o me aparece este cuadro de comando. Y le digo, agrégueme la línea de tendencia. Le doy clic. Y cuando le digo eso, me va a aparecer esto que está viendo en pantalla, que es otro formato de comando, y él por defecto me va a tirar la regresión lineal. Es decir, una línea o recta que trata de ajustar la mejor o la mayor cantidad de datos de la muestra. Por lo tanto, matemáticamente el sistema tira una línea recta que es la más representativa de todos estos puntos. Puede tirar una línea exponencial, logarítmica, polinómica, potencial o de media móvil. Ya un poco para que tengamos cultura también en el ramo y no aprendamos una cosa así, una pura cosa específica. Él por defecto tira la lineal. Y usted ahora quiere la ecuación. Entonces, para no trabajar, le dice a nuestro esclavo Excel, por favor, presénteme la ecuación en el gráfico. Y le da clic. Y al darle clic en el gráfico va a aparecer la ecuación. ¿Ya? Y esta es la ecuación que nosotros vamos a trabajar. La vamos a poner acá y la vamos a poner con un color, primero que se note más gruesa, y con un color rojo. Ahí tengo yo la ecuación. Tengo algunos problemitas. ¿Por qué? Porque la tengo que interpretar. La tengo que interpretar. ¿Y qué significa eso? Significa que tengo que entender qué significa el 3E más 0,6. El E es notación científica. ¿Qué significa notación científica? Significa que está expresado en miles para que se pueda, comillas, utilizar el Excel. Y eventualmente me tengo que acordar que aquí está el B, ahí apareció el B, y aquí está el A. El A es menos 3 por 10 elevado a la sexta. Es decir, es 3 por 10 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 por 10, 6 veces 10. Eso es un número gigantesco, ¿ya? Aquí es donde empiezan con mucho cariño a guatear mis coleguitas cuando no se acuerdan o se les olvidó lisa y llanamente la notación científica, ¿ya? Y esto ocurre ¿por qué? Porque los números que utilicé yo en los años son muy grandes. ¿Se fija? 2013, 2014, son números muy grandes. Entonces, como son números muy grandes, Excel, ¿qué es lo que me tiró? Es un número grande nomás. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo esa posibilidad de trabajar con eso o podría eventualmente hacer lo que se llama una conversión de tiempo, es decir, ocupar un factor tiempo. Por ejemplo, como tengo datos pares, 2013, 14, 15, 16, significa que son pares, pares porque son 4, 1, 2, 3, 4, yo le puedo dar un factor. Al primero, si se fija son correlativos, le puedo dar el factor 1, porque es el primero. Y como son todos correlativos, le doy factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. Si son pares,
el correlativo que coloco es 1, el primero, el más antiguo, y de ahí en adelante todos los correlativos que vayan hacia adelante. Si son 10 datos, de 1 a 10. Si son 1000, de 1 a 1000. ¿Ya? Si son impares, ya no me sirve eso. Si son 3, 5, 7, 9, impares ya no me sirve. Tengo que hacer otra cosa. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Y la otra es trabajar de esta manera. Si yo le pongo pares a esto y tiro la regresión lineal, me va a cambiar la ecuación. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa si tiro el número par. Veamos qué es lo que pasa. Voy a ponerle 1, voy a ponerle 2, voy a ponerle 3 y voy a ponerle 4. Mire lo que pasó con la ecuación. Él automáticamente la ajustó y cambiaron los datos de la recta. ¿Se fijó? La pendiente ahora cambió, pero la A, que era más fea en términos visuales, que era más complicada, ahora me quedó más fácil de entender. La figura sigue siendo la misma. ¿Ah? Ahora, esto se ajusta en la pantalla, obviamente, porque los datos tienden a estirarse o a encogerse, pero en el fondo la regresión sigue siendo la misma. Lo que no estoy variando es esta cantidad de acá. Los años ahora pasaron a convertirse en factores. Ya tengo el factor 1, 2, 3 y el factor 4. ¿Ya? Entonces, si se fija, los datos aquí arriba siguen siendo los mismos. La figura tiene la misma conformación anterior, pero aquí abajo yo cambié lo que son los factores. ¿Ya? ¿Te fijas? Bien, a partir de eso yo ya tengo mi ecuación de regresión. Esta es la que me interesa. Y ahora yo voy a hacer la proyección. ¿Cómo hago yo la proyección de la demanda? Entonces, me tengo que fijar en lo siguiente. Aquí me dieron los datos históricos. ¿Se acuerda que el 1, año, factor, y aquí tenía la demanda. Entonces usted tenía el año 2000, me parece que era el 2013. Tenía el 2013, 2014, 2015 y 2016. Eso es lo que tenía usted. Pero usted necesita el año 2021, 22, 23, 24. Hagamos el proyecto a 4 años. Entonces, necesita usted proyectar los siguientes. Entonces, necesito desde el 2021, 21, 22, 23, 24, hasta el 24. Incluso tirémoslo hasta el 25. Total, el Excel es capaz de tirar hasta el 25. ¿Ya? Voy a marear esta cosa acá. Un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito para ajustar el Excel. Les va a ocurrir esto en cuanto tengan que hacer sus presentaciones, que Excel, cuando está siendo compartido con Teams, tiende a tener este mareo. ¿Eh? Entonces, aquí tienen que tener paciencia nomás y volverlo a cargar. Yo lo estoy cargando acá. Ahí ya no podemos hacer nada. Vamos, ahora lo voy a tirar de nuevo. ¿Alguien que por mientras quiere hacer alguna consultita a lo que estamos viendo? Les vuelvo a repetir que este ejercicio está calculado, ¿eh? Está hecho, así que... Voy a tener que cerrar acá el Excel y vamos a cargar. Dame un segundito acá. Voy a cerrar Excel acá porque no quiso. Está en protesta el Excel, no quiere. Ya. Volví de nuevo a abrir Excel ahora. Ya. Aquí tengo los datos. Perfecto, ya volvió a la normalidad. Lo comparto de nuevo. Ahí va el Excel. Ahí está. Bien, listo. Entonces, quiero hasta el año 2020, necesito el 1, 2, 3, 4, hasta el 2025 voy a proyectar. Entonces, tengo mi 2025 ahí y los factores, usted ya los vio, el más antiguo el 1 y así suficiente en adelante. Entonces, como son correlativos, yo factorizo las fechas. ¿Por qué estos datos son claves? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer ahora es proyectar. Estos ya son históricos, estos ya no me sirven. La regresión va hacia adelante. Tengo la pendiente y tengo la intersección. Por lo tanto, tengo que reemplazar.
Me interesa saber la demanda desde el año 2021 en adelante. ¿Cómo hago eso entonces? El factor, recuerde, que va a ser ahora mi X. Y el Y es lo que voy a encontrar, el resultado, en este caso, la demanda. Y por lo tanto, como ya tengo la ecuación que está acá, tengo que reemplazar, nada más. Vamos a ver el primer cálculo. Según esto, el I, después lo vamos a hacer automático, sería, según esto, sería 1264 multiplicado por X. El X es el año, pero ahora el año lo acabo de cambiar por un factor. Entonces, si al año más antiguo le tocó el 1, el siguiente un 2, entonces, factorizando, al año 2021 le toca el 9. Entonces, quedaría multiplicado por el año factorizado. Y dice acá, más 2540. El resultado que salga de eso va a ser la demanda. No tiene más complejidad, coleguita. Nos demoramos más en graficar y que el Excel se quedó pegado en los cálculos que vamos a hacer, ¿ya? Entonces sería igual a, en este caso, 1264 por 9 más 2540. Si es que metimos bien los datos en la calculadora, en el Excel, el resultado es 13.919. Eso es lo que yo voy a vender, 13.919. Tendría que fijarme en el ejercicio y en su trabajo, que en el caso que tienen que hacer, que les voy a subir, tienen que fijarse si ustedes son capaces de, comillas, poder solventar toda la demanda de mercado. Es decir, ustedes son capaces con la capacidad productiva de la planta de llegar a esa producción o un porcentaje. En general, usted nunca llega a la totalidad de la demanda de mercado, llega a un porcentaje solamente, ¿ya? En este caso, como es el primero para ir soltando la mano, no hay restricción, así que dijimos que, si es que no dice nada más acá, generalmente cuando salen los datos a proyectar, dice la capacidad productiva de la planta es de tanto. Aquí parece que no dice ninguna cosa. Por lo tanto, se asume que yo puedo producir todo. El siguiente, ¿cómo sería? De la misma manera. Sería 1264, pero por 10 más eso. Pero si se acuerda de lo que estudió en geometría y si se acuerda de regresión lineal, si tuvo el ramo, se tiene que dar cuenta que la pendiente se va a repetir. Por eso se llama el valor constante en el tiempo, la pendiente. Por eso la línea recta tiene esta forma. Entonces, como la pendiente dio positiva, ese es el V positivo, entonces el siguiente dato debería ser el anterior más la pendiente. Mire, se los voy a comprobar. Este debería ser, si se acuerda, 1264, pero ahora por 10, ¿ya? Porque le toca el factor 10. Y a ese 1264 por 10 más le debería sumar yo los 2540. Y el resultado me da 15.180. Pero fíjese la diferencia entre eso y ese. Si yo saco la diferencia, me va a dar justo 1264 o muy cercano según los decimales. Mire, S menos S, mire lo que me dio, 1264. Por lo tanto, bastaba proyectar 1 y a lo siguiente ir sumándole o restándole la pendiente. Aquí la pendiente nos dio positiva. Por lo tanto, basta con que a ese le sume esa cantidad y genero los números, o lo voy haciendo uno por uno, ¿ya? Aquí le voy a ir sumando al anterior la pendiente. O lo voy a hacer por parte, da igual, como quiera, ¿ves? Este pude haber multiplicado 1264 por 11 más 2540. Daba lo mismo, ¿ya? Vamos a completar entonces la proyección. Y esa era la parte que generalmente uno se pierde y es la parte más fácil, ¿ya? Ahora, esto abusé de su buena voluntad y le expliqué esto con lujo de detalle, porque si esta proyección está mala, si esta usted la hace mal, se acabó el ejercicio, porque esta es la demanda proyectada, esa es la demanda proyectada, esa es la que necesito. Entonces vamos a proyectar los ingresos, ¿ya? La primera parte, vamos a colocar los ingresos, es a 5 años, los ingresos. Dice acá que dice que cada unidad de producto se podría vender en 1.250 pesos. Como ya proyecté lo que voy a vender, los ingresos son precio por cantidad. Entonces ahora hago yo la proyección de los ingresos.
Cuando usted tenga que presentar los casos que le voy a dar yo, acuérdese que vamos a tener la oportunidad de trabajar con un microempresario, lo que va a tener que hacer son estos cálculos, pero no explicarlos en pantalla cómo los hizo. ¿Ya? Usted antes va a entregar un informe de acuerdo a lo que le voy a decir yo, y usted va a ir presentando la información. Entonces me va a ir explicando cómo lo hizo, pero no lo va a hacer de esta manera porque no le va a dar el tiempo. ¿Ya? La proyección de la demanda. Recuerde, los ingresos. Esto es conta 1, finanzas 1. Los ingresos van a ser igual al precio de venta por unidad multiplicado por la cantidad que se demanda, ¿ah? Que es la que acaba usted de calcular ahora, cantidad demandada. Y en este caso sería, por ejemplo, para el año 2021, eso por el precio. ¿Ah? No tiene más complejidad que eso. Vamos a hacerlo automatizado acá. Para el año, ya vamos a dar el precio y la cantidad. Para que quede armadito y hagámosla del flojo. Entonces, ingreso. Entonces tengo el año 2021, tengo el año 2022, tengo el año 2023, 2024 y el 2025. La gracia de esto es que si usted empieza a manejarse bien en Excel, no es obligatorio el Excel acá, ¿eh? Aquí lo estamos utilizando como una medida más o menos de ayuda. Si se maneja bien en Excel, puede automatizar las celdas y van saltando solas de aquí a el flujo de caja, si no las va traspasando a mano nomás. ¿Ya? 1250 dice que es cada unidad. 1250. Entonces, el precio es de 1250 todas las unidades. Entonces, y las cantidades que están acá, que las voy a copiar para no hacer tanto número, para no hacer tanto trabajo. Listo. Y el ingreso es precio por cantidad. Esto uno lo haría normalmente a mano, ya uno por uno, ¿ya? Y en una prueba presencial, la gran mayoría de los coleguitas se van cayendo aquí en el camino, porque además uno se empieza a poner nervioso con esto, pues es tan lento a mano, y aquí no hemos demorado más en utilizar la regresión lineal que en el cálculo. Aquí tengo los ingresos. Esto era lo que necesitaba. Lo voy a poner ahí. Y esos son los ingresos que van en el flujo de caja. Allá arriba. Acá. Aquí tengo los ingresos. Los voy a copiar aquí arriba y los voy a pasar al flujo de caja. Aunque usted no lo crea, hemos hecho la parte más complicada y la parte crítica de los cálculos. Lo que acabamos de hacer ahora es lo más difícil, no por dificultad, sino que es lo más crítico, porque si los ingresos parten mal, todo lo que usted haga después está malo, no tiene sentido, ¿ya? Y aquí, si son trabajos grupales o es flujo de caja, no hay mucho margen para que el profe le diga, o en este caso el gerente, recuerde que no soy el profe, soy el gerente. Entonces, aquí no hay mucho margen para decir, pucha, el alumno sabe, pero se equivocó. Esto es número nomás. Ya, lo voy a pegar acá. Y fíjese lo que hizo el tiro. Como el flujo de caja está automatizado, va calculando nomás. Usted después va a tener el flujo listo y por lo tanto el error es cero. ¿Dónde está su error? En la manipulación de los datos, nada más. Ahí vamos para el segundo año. Lo estoy haciendo lento porque, acuérdense, el Excel acá se me pone medio flojo. Ahí está. Y tengo los ingresos listos, que era lo más importante. De aquí, dado el ejercicio, el resto empieza a caer solo. Nos quedan en la práctica 3 cálculos más y se acabó el flujo de caja. No tiene más dificultad, por lo menos. Profe, Sí, coleguita, pregúnteme. que sacó el ingreso que no ¿Cómo me sale a mí. el ingreso? Acá, mire. Atento acá. Un recapitular. Calculé la demanda proyectada. Me sigue hasta ahí, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegó la demanda proyectada? ¿La entendió cómo la saqué? Sí, profe. Ya, tengo la demanda proyectada. En traducción en simple, esto es lo que el mercado va a querer y que usted definió a través de la investigación de mercado. Hay que estar atento si esto es realmente lo que vamos a poder producir, y eso se define en el estudio técnico donde dice cuánto es la capacidad productiva de la planta. En este ejercicio no me dice cuánto es la capacidad productiva de la planta, por lo tanto tengo que asumir que puedo fabricar y vender todo. Por lo tanto, el ingreso, si usted se acuerda, los ingresos son precios de venta unitario por la cantidad que demanda el mercado.
El precio, según el ejercicio, es de 1.250 por unidad. Esta es la demanda que voy a poder satisfacer, por lo tanto, precio por cantidad me dio eso. Precio por cantidad me dio eso. Aquí alguien me podría decir, oiga, profe, pero que hay un error. Todos los años el mismo precio. Eso efectivamente tiene razón el colega. Habría que actualizar los precios para los próximos años. Pero en este caso vamos a pensar que el precio se mantiene. Entonces, 1.250 por eso me da eso y así sucesivamente. Y eso es lo que puse como ingreso. ¿Mm? Tengo el ingreso entonces y ahora me voy con los costos variables. Aquí tengo que recordar un par de cosas. Este, como siempre digo yo, es el backstage del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué significa el backstage del ejercicio? Es técnicamente lo que nadie ve, porque todos se preocupan de los números, y es la parte más importante, recordar algunas cosas. Costo variable. ¿De dónde salió el costo variable? Del estudio de mercado, e indica el desembolso que usted va a tener que incurrir por fabricar el producto. En este caso específico, fíjese lo que nos dicen. Nos dicen que, de acuerdo a sus análisis, los desembolsos de carácter variable anuales corresponderían a un 10% de los ingresos proyectados para cada año. Por lo tanto, los costos variables o de producción, según esto, van a ser el 10% de los ingresos. Me voy donde está acá y como es ingreso y es costo variable, el 10% va a ser negativo. ¿Por qué? Porque salida es, repasamos materia, egreso efectivo. Realmente tengo que pagar los costos variables. Entonces voy a hacer igual a negativo 0.10 por el 10% de lo de arriba. Y ahí tengo mi, comillas, costo variable, el 10% de lo de arriba. ¿Va? Si esto está bien y está automatizado, yo debería tirarlo y debería tirarme el 10% de todo lo que está arriba. El 10%, el 10%, el 10%, el 10%. ¿No? ¿Cómo se revisa el flujo de caja? ¿Cómo evalúa el profe el flujo de caja? ¿Cómo pone nota? Cada uno de estos cuadros que usted va llenando es un cálculo que usted hizo. Va a depender si es un flujo puro como este, que es más pequeño, menos ítem, o un flujo financiado que tiene más ítem. Y cada uno de estos vale puntaje. Por ejemplo, aquí usted va a sacar más o menos unos 27 cálculos. Cada uno de esos cálculos vale 2 puntos. 27 por 2, 54. Con 50 puntos tiene un 4. Si tiene todo el flujo correcto, tiene, comillas, un 4. ¿Ya? Para el que está preocupado por la nota. ¿Se entiende un poco la idea de la evaluación? Ya estamos casi listos ya. Nos queda calcular la depreciación, poner un par de datos y la inversión. Y se acaba el flujo. Vamos entonces ahora, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan. Dicen, por su parte, los desembolsos de carácter fijos, costos variables relacionados con la administración, serían equivalentes al 33% de los variables costos proyectados. O sea, los fijos son el 33% de los costos variables proyectados. ¿Por qué le decía que esta parte es clave? Porque todo el resto se basa en esta proyección. Si esta cae, todo el resto está malo. Por lo tanto, el de arriba es el costo variable y me dice que este tiene que ser el 33% del costo variable proyectado. Entonces sería igual, menos para que salga negativo, 0.33 por el costo variable. Y en este caso es de 574. Como el de arriba lo tenía negativo, lo dejo positivo para que me dé negativo aquí abajo. Esto tiene que ser negativo, ¿ya? Porque son egresos. Y hago la proyección para acá y tengo mis costos de carácter fijo. ¿Ya? Acabo de proyectar entonces mis costos variables y mis costos fijos. Entonces, si yo tuviese una metodología acá, lo primero sería la proyección de los ingresos, después yo tendría la proyección de los costos fijos, costos variables y costos fijos, para que tengamos una lógica de cómo trabajar. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice fue proyectar los ingresos. Después lo que hice fue proyectar los costos fijos y los costos variables. ¿Ya? Lo que podría calcular ahora son 3. No es necesariamente que lleve usted este orden. ¿Ya? Podría partir por donde quisiera. Pero lo ideal es siempre iniciar con lo que es los ingresos. Es como una lógica. Hay otros coleguitas que parten calculando la inversión inicial. También sirve. ¿Ya? Yo partí por este lado. Lo que voy a hacer ahora, tercero, es
proyección de la depreciación. Depreciación Profe, de... Sí, el pregunta. 0,33, ¿por qué lo calculó? ¿Por qué? Porque en el ejercicio coleguita dice que, aquí abajo, No, dice... sí, ¿por qué cantidad? Decía acá, por eso, decía acá. Para el proyecto pueda funcionar, por su parte, los desembolsos de carácter fijos serían equivalentes a un 33% de los costos variables. Entonces, como yo proyecté los costos variables acá, esto es el 33% de los costos de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé la cantidad de arriba, la multipliqué por 0,33, me preocupé que quede negativo y me apareció la proyección. Repito, los variables son el 10% de los ingresos, los fijos el 33% de los costos variables proyectados. Lo que voy a proyectar ahora es la depreciación de los activos fijos, o no corrientes. ¿Ah? La depreciación conta 1 lo voy a hacer a través de una depreciación lineal. Es decir, voy a calcular la misma depreciación para todos los años. ¿Ya? Y la depreciación lineal me tengo que acordar que es la DEP lineal, si se acuerdan, es igual a el valor de compra del activo menos el valor residual del activo y todo eso dividido por la vida útil, vida útil del activo. Voy a escribir las siglas que significa cada uno de estos. Puedo utilizar también, lo voy a escribir de mejor manera para que se vea mejor. Puedo utilizar también la depreciación acelerada, pero para utilizar la depreciación acelerada necesito el visto bueno del Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto se me hace un poco más complicado utilizarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? Voy a escribir acá, que es BC es igual al valor de compra del activo no corriente. ¿En cuánto lo compré? Eso me aparecen los datos en el estudio técnico, cuando usted hizo las inversiones. El VR, recuerde, valor residual. ¿Qué significa el valor residual contra 1? En cuanto usted lo puede vender cuando se le acaba la vida útil al, en este caso, activo. BU, vida útil del activo. La vida útil del activo fijo es equivalente al tiempo en que el activo se va a depreciar, no el tiempo en que se va a usar. Si usted tiene una máquina y la maquinaria la ocupa por 20 años, puede que la máquina contablemente se le haya acabado su vida útil contable, pero puede estar durando infinitamente si usted la arregla con un alambrito, como buen chileno. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces voy a calcular la depreciación lineal. ¿Qué activos tengo? Para este ejercicio dice de que se ha determinado que en la región de Atacama existe la posibilidad de hacer un proyecto. El proyecto consistiría en la construcción de una planta productiva y que serían necesarias los siguientes activos. Usted no le va a decir activos, usted define qué son los activos. Sería necesario un equipo cuyo costo sería de 1.250.000 y una máquina cuyo costo sería de 2.620.000. Se sabe que para que cada uno de los activos no corrientes se debe desembolsar para cada uno 250.000 por concepto de instalaciones, o sea, se necesitan 250.000 para instalarlo. Recuerde que los activos no necesariamente son plug and play. ¿Qué significa plug and play? Que se enchufan y empiezan a funcionar. En este caso, necesito 250.000 para instalar la maquinaria y el equipo. Y además, necesito 114.200 para capacitación. O sea, para que puedan utilizar la máquina y el equipo, hay que capacitar al personal que va a trabajar. Y cada uno de ellos implica ocupar o desembolsar 114.000. La máquina dice que costaría 2.620.000, y el equipo dice que costaría 1.250.000. Dice que la vida útil de cada uno de ellos, que la vida útil del equipo es de 4 años
4 años, y que el valor residual del equipo, es decir, en lo que usted lo puede vender cuando la vida útil se le acabe, es de un 23% del valor de compra. Por su parte, dice que la maquinaria tendría una vida útil de 5 años, 5 años, duraría un año más, y que el valor residual de la maquinaria, es decir, en lo cual usted la podría vender cuando ya la máquina se le acabe la vida útil, debería ser el 15% de su valor de compra. ¿Ya? Con esos datos, yo tendría que ser capaz de poder calcular el valor, comillas, de la depreciación. Veamos acá cómo se calcula. Se acaba la materia de evaluación de proyecto y nos vamos netamente a contabilidad 1, contabilidad básica. Entonces, veamos la DEP lineal de la maquinaria. Veamos la maquinaria. Datos. Método científico, bien ordenado. Veamos. Para el valor de compra, el costo, quiere la factura para la maquinaria, dice que es específicamente para la maquinaria, dice que la maquinaria vale 2.620.000. Eso vale la maquinaria. Pero además tengo que hacer una instalación. La máquina no se enchufa y empieza a funcionar. Tengo que hacer una instalación. Y por lo tanto, como voy a hacer una instalación, eso tiene un costo. Y la instalación tiene un costo equivalente a, en este caso, de 250.000 pesos o dólares, como usted quiera. Pero además tengo que hacer una capacitación. Tengo que capacitar al equipo. Y esa capacitación dice que me sale 114.200 pesos. Por lo tanto, la maquinaria, comprarla, instalarla y capacitar al personal me sale aproximadamente la suma de esto que está acá. Esto es el valor de compra. Valor compra final o el VC. En este caso, el valor de compra sería, para el caso de la maquinaria, 2.984.000. Eso es lo que me sale a mí comprar la maquinaria. Dato que necesito, si usted se fija, para calcular la depreciación. Como tengo el valor de compra, tengo la vida útil, me la dieron, la vida útil de la maquinaria, dice que la maquinaria tiene una vida útil de 5 años, si no me equivoco, 5 años. Por lo tanto, como ya tengo la vida útil, 5 años, ahora saco el valor residual. Valor residual. Y el valor residual es en cuanto yo la podría vender. Y dice que mi valor residual de la maquinaria es un 15% del valor de compra. Dice un 15% valor de compra. ¿Ah? Entonces voy a calcular el 15% de lo que me costó. Eso. Entonces sería igual 0,15 por eso. El valor residual, o sea, a lo que yo lo podría vender, es de 447. Y con eso tengo ahora la depreciación lineal de la maquinaria. Fórmula, valor de compra menos valor residual partido por la vida útil. Así de simple, nada más. ¿Ya? Entonces, valor de compra menos valor residual partido por la vida útil. Igual, entonces sería valor de compra menos valor residual y todo eso partido por la vida útil, que es de 5 años. ¿Qué significa? Que la máquina se va a depreciar anualmente en ese valor, en 507.314 pesos. O sea, la maquinaria todos los años va a perder ese valor hasta que cuando pasen los 5 años, la maquinaria va a tener un valor residual de 447, que es un valor que me dice más o menos en qué la podría vender. No tiene más dificultad que esto, coleguita, es esto. Voy a hacer el mismo cálculo aprovechando estos últimos minutitos acá, aprovechar al máximo los minutos, y voy a ver el del equipo para meter estos últimos datos. Entonces, veamos acá en el del equipo.
Vamos a hacer la depreciación lineal, pero ahora del equipo. Entonces, para el equipo, tengo los mismos datos, solamente que cambia los costos. Dice que el equipo costaría 1.250.000. Cuando usted ya automatiza el Excel, no tiene mayor complejidad, ¿te fijas? La instalación es la misma, 250, la capacitación es la misma, 114.000 y tanto, y por lo tanto el valor de compra asciende al 1.600.000 y tanto. La vida útil cambia, eso sí. La vida útil va a corresponder a solamente 4 años, y el valor residual para el equipo dice que el valor residual va a ser solamente un 23% del valor de compra. 23%, entonces lo voy a ajustar acá para que se vea visualmente atractivo, y esto va a ser específicamente el 23% de eso. Entonces lo voy a corregir, igual a eso por 0.23. Y va a cambiar la depreciación lineal a esa. Entonces, y con esto terminamos. La proyección de la depreciación lineal total, voy a sacar la suma de las dos. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí en el flujo de caja tengo solamente un ítem de depreciación. Podría tener depreciación 1, 2, 3, 4 y después se reversa. Y lo otro es colocar la suma completa. La depreciación va restando y es un egreso contable. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría igual a, lo voy a poner ordenado, depreciación lineal maquinaria, más depreciación lineal, pero del equipo. Más de alguien ya se dio cuenta la lata que voy a poner, ¿ya? Y voy a poner acá los años. Entonces, 2021, 2022, para que quede ordenado nada más. Y lo que voy a hacer es sumar. Lo estoy haciendo automatizado acá, un poquito más bonito, para que después usted cuando lo estudie entienda de dónde apareció. Pero basta con que usted diga, fácil, pues profe, tengo eso, y del equipo, esta era la del equipo, lo voy a corregir acá, esto era equipo. Tengo acá el del equipo, entonces aquí voy a copiar ese valor. Por lo tanto, ya sacó usted que la depreciación total fija es eso de ahí. Y esta es la depreciación lineal total. Y esto es equivalente para los 5 años. ¿Por qué? Porque se va a mantener la depreciación lineal, por eso se llama lineal, porque se mantiene constante. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tengo la depreciación, se mantuvo, por lo tanto este valor en la práctica se va a mantener en el tiempo. Y ese es el que va allá arriba, 818, 048. ¿Te fijas? Negativo, voy a copiar uno, copiar, y me voy a ir arriba con el dato. Y lo coloco negativo acá, negativo, aquí va restando, lo voy a pegar acá, 818, voy a poner el número, y va, recuerden, negativo, porque va restando. Entonces, ahí lo voy a poner negativo, ahí está negativo, y ahora lo que tengo que hacer es que se repita, y automáticamente, mire, yo tengo el flujo ya listo, no es muy encachado lo que hice, pero fíjese, va restando, y después de impuesto, UDI, utilidad después de impuesto, va reversando, positivo. Por lo tanto, voy a copiar este dato, y ya tengo una parte importante de mi flujo de caja terminado. ¿Qué me quedan? En la práctica, un solo cálculo nada más, solamente un cálculo, que es la inversión inicial, ese es el que me queda, y estos ya no son cálculos. Estos dos en la práctica salen de la inversión inicial y ya tendría mi flujo de caja. ¿Ya? En la sesión de mañana, queridos coleguitas, vamos a concluir el flujo de caja completo, vamos a dar la evaluación y vamos a partir con lo que es el flujo de caja financiado o con ¿cómo se llama? Con un préstamo, ¿ya?
En los últimos minutos que nos van quedando, coleguita, algún coleguita de los que están acá que tenga alguna duda, que me quiera plantear, se fijó que hoy día era netamente números, ¿no? No era tan complicado. ¿Alguien que me quiera hacer alguna consulta? ¿Alguna dudita? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Bien. Son las 9:33, buen minuto para que nos vayamos despidiendo. Un poco pasar la lista, agradecerle a la coleguita Catalina Enríquez que estuvo, don Cristian Figueroa, don Diego Jiménez, señorita Francisca Arias, Francisco Lepe, Giovanni que nos acompañó, Giovanni Gaete, don Héctor Muñoz que también estuvo con nosotros, Iván Andrade, Nicolás Santibáñez, también estuvo don Pedro Muñoz, doña Pilar Pulido, doña Sofía Carrasco, Valentina Gómez y la señorita Yuyunis, contador que nos acompañó. Que tengan muy buenos días, estimados coleguitas. Muchas gracias por habernos acompañado en la clase de formulación y evaluación de proyectos con el profesor Osvaldo Segovia. Que tengan muy buenos días, éxito, cuídense mucho. Chao. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao, que tengan bonitos días.